hermanas, hoy vamos a dedicar esta pequeña reflexión al segundo voto de la vida religiosa. Es el voto de la pobreza evangélica. Todos los fundadores han tenido muchas dificultades en definir qué pobreza le van a pedir a sus hijos, a sus religiosos. ¿Cuál es la razón de todo esto? La razón es muy sencilla. A la luz del Evangelio no se nos define cómo es la pobreza. Tenemos dos definiciones muy claras. San Lucas nos dice bienaventurados los pobres, porque se refería a una cultura rica, griega y romana. San Mateo nos define la pobreza evangélica, bienaventurados los pobres de espíritu, porque eran unas comunidades de por sí económicamente muy pobres. De modo que no hay una definición de la pobreza. En ese sentido, tenemos que ser muy claros. El día que definamos la pobreza, la matamos, porque la pobreza es creativa. La pobreza tiene que buscar medios nuevos de manifestarse, culturales, económicos, locales. No es lo mismo ser pobre en Nueva York que ser pobre en un barrio de Pereira o de cualquiera de nuestras ciudades. La pobreza tiene modalidades que el fundador no las puede prever, sino que es obra de la reflexión de la comunidad, para que a la luz del Evangelio y a la luz del fundador se encuentren las verdaderas manifestaciones de la pobreza. Además, la pobreza es cristológica. Dios no es pobre. Dios es la suma verdad y la suma belleza y es la totalidad de todo. Luego, quien nos pidió pobreza, quien vivió pobre y a quien queremos imitar es Jesús. La pobreza es cristológica. Cristo fue pobre, no miserable. Cuidado, la miseria no es cristiana, la miseria es inhumana, la miseria no debería existir, la pobreza sí. La pobreza tiene muchos valores, empezamos por los valores cristológicos para convertirse en valores hasta de una religión. El caso de la India, donde la pobreza es parte importantísima de su religión. Y en el mundo occidental, la pobreza tiene muchos elementos muy valiosos. Jesús nos lo dijo claramente: a los pobres ustedes los van a tener. Ustedes con su caridad, con una justicia social, ustedes van a aprender mucho de los pobres y los pobres van a ser superados en la bondad de sus corazones. De modo que tenemos pues que un ambiente teológico de la pobreza es muy difícil, que no podemos unificarlos, que cada fundador tiene que buscar los matices, pero no solamente el fundador, todos los seguidores y en épocas diferentes hay que buscar la manera de encarnar la pobreza evangélica. Esto lo tenemos muy claro. La auténtica pobreza es sentirse poseído por el Señor y como respuesta para vivir en Él. La pobreza es tener a Cristo como riqueza, a Cristo pobre. La pobreza va a exigir la austeridad de vida, etcétera, etcétera. De modo que ahí tenemos pues que Santa Teresa se va a encontrar con todas esas dificultades. En tiempos de la Santa hay dos clases de inauguración de pobreza. La pobreza franciscana, promovida por el cardenal Cisneros y por la Casa Real de los Reyes Católicos, muy distinta
a la que Santa Teresa va a poner en su monasterio. Teresa se va a ver pues presionada por muchas fuerzas sociales a crear un estilo de pobreza, porque por un lado San Pedro de Alcántara y los franciscanos le indicaban una pobreza al estilo de su fundador Francisco de Asís. Por otro lado, los dominicos y la intelectualidad de Salamanca le está pidiendo otra clase de pobreza, donde se admitan algunas cosas que negaba la pobreza franciscana. Todo ello, ¿por qué? Porque la pobreza es cristológica. Todo ello porque no hay definición de la pobreza. Todo ello porque la pobreza necesita creatividad. Todo ello porque ningún fundador prevé los ambientes en que van a vivir sus hijos para realizar ahí el seguimiento de la pobreza evangélica. Hermanas, agradezcámosle desde ahora que Teresa de Jesús tuvo una idea clara de pobreza, creó un estilo de pobreza que sigue siendo válido para todos sus hijos, y sobre todo que Teresa no se encerró en esquemas de pobreza que impidieran a sus hijos e hijas vivirla alegre en todo momento. Tenemos pues que Teresa va a crear estilos nuevos de pobreza válidos para su siglo, y creemos que muchos de ellos todavía pueden ser seguidos y aceptados por sus hijos.